Muy bien, ya está con nosotros el fiscal Rafael Vela. Vamos a hablar de este tema porque es una semana muy importante en el caso Ollanta Humala Nadine Heredia. Ustedes saben que ellos desde julio del año 2017 se encuentran en prisión. La orden de prisión preventiva se está cumpliendo. Todo el país espera que se conozca ya una acusación porque va despertando una suerte de sentimiento de que podría haber injusticia cuando hemos conocido otros casos donde también hubo aportes de Odebrecht y de esta Caja 2 a las campañas electorales y los protagonistas, sin embargo, no se encuentran en la misma situación de Humala y Heredia. Sobre eso vamos a hablar con él, pero para cerrar la reflexión en torno a la Comisión de Ética, la verdad es que vale la pena que se lo piense bien el Congreso de la República. Lo ocurrido ayer con el caso de Yesenia Ponce es de verdad escandaloso, porque Cuarto Poder aquí demostró no solamente las falsedades en las que había incurrido, sino también los inventos para completar la promoción de la señora Ponce. Y también, en honor a la justicia, reconocer que en eso sí, por ejemplo, el congresista Mauricio Mulder fue uno de los que votó a favor de que se le investigara y no de su archivamiento. Dicho esto, nos metemos en el tema Humala Heredia. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mabela. ¿Por qué no debería el Tribunal Constitucional otorgarle la libertad a Ollanta Humala y Nadine Heredia? Bueno, desde la perspectiva del Ministerio Público, porque la decisión judicial de privar de libertad al señor Humala y a la señora Heredia ha cumplido con todos los rigores de motivación y el estándar constitucional exigido para una decisión tan importante y trascendente como es la de privar de la libertad a dos ciudadanos. De hecho, en este caso, el Ministerio Público confía en la sólida argumentación de 9 jueces del Poder Judicial que han intervenido. Que son varias instancias, Así ¿no? es. Es decir, ¿esto ha pasado por una primera instancia, segunda y Corte Suprema? Es correcta la precisión. Primero, el juez Richard Concepción Carguancho declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva interpuesto por el Ministerio Público, por el fiscal Germán Juárez Atoche, por 18 meses. Luego esto fue materia de un recurso de apelación que es parte del derecho constitucional a la pluralidad de instancias. Esto fue reexaminado por 3 jueces superiores especializados conformantes de la Sala Penal Nacional, un órgano jurisdiccional de alta especialización que combate la gran criminalidad en este país. Esa decisión fue ratificada por estos 3 jueces superiores. El señor Humala, la señora Heredia, no estando conforme con esta decisión, acudieron a la Corte Suprema de Justicia de la República, interponiendo un recurso de casación. La Corte Suprema conoce los argumentos que son bastante similares a los del habeas corpus y la Corte Suprema de Justicia decide de que no hay un interés casacional para poder, de alguna forma, reexaminar la decisión que cumplía con todos los estándares de constitucionalidad para la Corte Suprema de Justicia de la República, de tal manera que el Poder Judicial en 3 instancias ha agotado en términos absolutos el análisis de legalidad y justicia constitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha admitido el caso, es decir, ha admitido el caso y lo está analizando. Es decir, ¿lo hubiese podido rechazar o no? No, porque en realidad en términos de admisibilidad, una sentencia que ha desestimado la demanda constitucional en segunda instancia, el Tribunal Constitucional, el recurso extraordinario, debe necesariamente ser objeto de una vista de la causa y un análisis de fondo, que es el momento en el que nosotros nos encontramos y por el cual estamos en una expectativa fundada y razonable de que el Tribunal Constitucional cumpla con su deber, sometidos nosotros también a su majestad. Sin embargo, siempre vigilantes de algunas circunstancias excepcionales que se han venido dando y que resultan atípicas dentro del desarrollo de esta resolución. Cuando dice sometidos a su majestad es que, tal como ha señalado el presidente del Poder Judicial, también se va a acatar lo que diga el Tribunal Constitucional. Es decir, si se dispone la libertad inmediata, el jueves o viernes los señores tienen que salir. Porque efectivamente estamos en un Estado constitucional de derecho y los fallos del Tribunal Constitucional se tienen que cumplir. Y ahí sí ya no hay otra instancia más a la que tocarle una puerta. Bueno, en el caso de una denegatoria de la demanda constitucional, tengo entendido que sí se puede acudir a la instancia supranacional,
pero en términos de legalidad, esta resulta ser la última palabra en análisis de constitucionalidad del fallo. En una entrevista el día domingo, uno de los abogados de la expareja presidencial, como se le decía, el doctor Pedraza, dijo que la Fiscalía prácticamente había inventado una tesis de fuga, porque no había ningún elemento real para creer, es decir, ningún elemento contundente que justificara que estos señores quisieran fugar. Ayer el doctor Nakazaki aquí sostenía algo similar, incluso dijo algunos fiscales necesitan comprarse anteojos nuevos porque no han visto bien estos elementos para la tesis esta famosa de la fuga, que es justamente lo que determina que se apruebe la prisión preventiva de los Humala esta vez. ¿Le parece si podemos escuchar a Nakazaki, al doctor Nakazaki? Sí, bueno. Se refirió a este caso y bueno, al otro caso que él está viendo, que es el del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Esto es lo que dijo César Nakazaki. Que estuvo en libertad Ollanta Humala y Nadine Heredia, el fiscal Juárez pudo realizar más de 300 diligencias y cuando Ollanta Humala y Nadine Heredia son encarcelados puede realizar apenas 20 diligencias. En el caso concreto del habeas corpus de Ollanta Humala y Nadine Heredia, la Fiscalía no se ha personado ni con fotos ni con escrito. Entonces la preocupación que no demuestra en el proceso de habeas corpus viene a demostrar a la prensa. La Fiscalía presentó una pericia, nosotros observamos la pericia, hasta ahora no se levantan las observaciones a la pericia y ahí va a haber otra discusión. Por eso es que la velocidad que ha demostrado la Fiscalía a nivel mediática no se condice con el desarrollo del proceso, pero si quieren hacer una acusación incompleta, gracias. Barata que ha dicho que no hay corrupción, un Barata que se ha cansado de explicar que el caso de Ollanta Humala es completamente distinto al esquema de corrupción empresarial que desarrollaron en toda la región y también en el Perú. Si ellos piensan que con ese testimonio van a condenar, yo recomiendo que cambien de anteojos. Los aportes anónimos, que es lo que sostiene Barata que se ha realizado, más allá que nosotros discutamos si se dieron o no, los aportes anónimos en el Perú no constituyen delito. Pero no son anónimos. Un aporte anónimo se llama cuando la persona, el aportante, oculta la identidad o oculta la cantidad. En el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ya que hablan de gran velocidad, estoy sumamente intrigado por cómo el fiscal va a acusar que se entregó dinero de Hugo Chávez y el gobierno venezolano a Ollanta Humala y Nadine Heredia. El problema es que en el Perú es bien fácil abrir un proceso por lavado de activos, pero cuando hay que acusar, hay que decir cómo, hay que decir cuándo, hay que decir dónde, hay que hacer una acusación que en derecho se llama con una imputación necesaria. Creo que la Fiscalía debería tranquilizarse y no asustarse porque que las personas estén libres en los juicios es la regla, nada excepcional. Ese es el argumento, ¿no? Que las personas estén libres en los juicios es la regla. Lo otro contraviene, digamos, el debido proceso de acuerdo a la interpretación de la defensa en este caso. La pregunta que se hace todo el país es ¿para cuándo la acusación? Porque sabíamos que ya se tenía casi lista, se había conversado con usted mismo alguna vez y se dijo sí, que esto ya sale antes de fin de año y sin embargo estamos empezando abril y todavía no se formula la acusación. Entonces, ese retraso sí lleva a cuestionarse o a pensar que en efecto el caso no está armado, como se dice, y estos señores siguen extendiendo un plazo. ¿Qué pasa si al final esa acusación nunca llega? Se comieron tantos meses de cárcel, ¿no? Bueno, se lo respondo de una manera bastante simple. Primero, de que la demanda constitucional de habeas corpus no tiene dentro de sus argumentaciones el espacio de tiempo entre julio del 2017 y el día de hoy. De tal manera que en este momento todo el tiempo transcurrido desde la privación de libertad no es materia de pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo único que analiza son los argumentos de julio del 2017 mediante los cuales el Poder Judicial, y recalco esto, a través de 9 magistrados, tomó la decisión de privarlos de libertad. El tiempo transcurrido, Mávila,
tiene otros mecanismos eficaces que pueden ser utilizados por la defensa del señor Humala y de la señora Heredia. Sin embargo, no lo han hecho. Y esa pregunta responde específicamente a su inquietud. Cuando una prisión preventiva se torna en irrazonable, las partes, los investigados, tienen el derecho de pedir el cese de la prisión preventiva. Yo no tengo que decirles qué cosa es lo que tienen que hacer los abogados de la defensa, porque ellos tienen una estrategia propia. Ellos deben preocuparse de sus patrocinados y que dejen al Ministerio Público que haga su trabajo y que en algún momento ellos tendrán que confrontar con las decisiones que se lleven a cabo. No han pedido el cese de la prisión preventiva. ¿No será que no tienen argumentos para pedirlo? Entonces, a partir de esa situación, el tiempo transcurrido es el estrictamente necesario a partir de la estrategia del Ministerio Público de acudir a la cooperación internacional y obtener el testimonio de no solamente del señor Jorge Simões Barata, sino también del señor Marcelo Bahía Odebrecht en Brasil, en donde son delatores premiados y no pueden mentir. Y, ojo, hay que recalcar que el señor Jorge Simões Barata ha declarado claramente y en detalle la entrega de $3 millones a la señora Nadine Heredia, $2 millones en efectivo y $1 millón a través del publicista Valdemir Garreta. Eso les debe preocupar, seguramente. Antes de ir a la pausa que tenemos que hacer, ¿cuál es para la Fiscalía ese elemento en el que se concentra, digamos, el mayor peligro de fuga en caso de que ellos estuvieran enfrentando el proceso en libertad? Es simple la premisa. No se puede en este país juzgar en ausencia y estamos a puertas de migrar a una etapa definitiva, que es la etapa intermedia, en donde el Ministerio Público formula sus pretensiones acusatorias de ser el caso. Entonces es en este momento en donde el aseguramiento se torna en mucho más necesario incluso de lo que se estimó en esa oportunidad. ¿Es simplemente por eso? Porque ellos habían ofrecido los pasaportes, trajeron a las hijas, la señora vino, ¿no?, desde luego de que había obtenido un puesto, un cargo en la FAO, ella misma regresó, se puso a disposición. Entonces uno decía, correcto, son los únicos que están acá, de repente hasta por sonsos están en la cárcel porque Toledo está por otro lado y los otros también andan cada uno los señores, por su cuenta. El señor Humala y la señora Heredia están privados de su libertad por propia responsabilidad. Ellos estaban libres. El Ministerio Público lo que hace es formular un requerimiento a conocimiento del juez. De tal manera que la decisión que se está reexaminando, y ahí le respondo al doctor César Nakazaki, que efectivamente nosotros no somos parte de la demanda constitucional de habeas corpus porque quien decide es el Poder Judicial. Y aquí lo que está en reexamen y en revisibilidad es la majestad del Poder Judicial a través de sus 3 instancias. Imagínese usted, Mávila, que en un caso de gran envergadura, de absoluta sensibilidad social, como es el caso de un expresidente constitucional de la República y su cónyuge, el Poder Judicial no esté en condiciones de cumplir con el estándar de constitucionalidad. Nuestra respuesta es de absoluto respaldo a la majestad de 9 jueces que han tomado conocimiento de esta situación. Y el presidente del Poder Judicial ha dicho que sería terrible para la Fiscalía que el TC finalmente decidiera a favor de la defensa de Humala, ¿no? Bueno, yo diría que en cualquier caso diría muy mal de la respetabilidad del Poder Judicial, porque si los señores magistrados en el Poder Judicial no están en condiciones de garantizar una justicia en un estándar de debido proceso y constitucionalidad, en un caso de un expresidente constitucional de la República, entonces imagínese usted cualquier ciudadano de a pie. Cuando es donde más cuidado en estos casos de mayor envergadura, es donde precisamente el Poder Judicial demuestra su eficacia y eficiencia a través de los diferentes jueces que se han ocupado de ver este caso. De hecho, nosotros no nos ponemos de lado. Nosotros más bien venimos a respaldar la majestad del Poder Judicial, que ha cumplido escrupulosamente con la argumentación jurídica y que evidentemente la falibilidad o la posibilidad de un error de 9 jueces, creemos que absolutamente solventa el análisis de legalidad correspondiente. Vamos a la pausa y regresamos.
Muy bien, no nos queda mucho tiempo. Última pregunta, rapidísima, para aprovechar la presencia del fiscal Vela. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski se dijo ayer también que se había violado una serie de mecanismos que lo protegían debido a su investidura con esto del impedimento de salida del país y los allanamientos a su casa. ¿Cuál es la respuesta de la Fiscalía? Bueno, vea usted, yo no soy vocero del sistema anticorrupción, específicamente del equipo especial. No le podría dar una opinión al respecto, pero sí le puedo decir de que no es una decisión inédita, ¿no? De hecho, en el caso del señor Yoshiyama, el caso del señor Bedoya Cámara y el señor Briceño, se definió también un impedimento de salida en una etapa preliminar, antecedente incluso relacionado con el impedimento de salida de la señora Susana Villarán. Así que aquí estamos hablando de una jurisprudencia uniforme en ese aspecto, de tal manera que si el doctor Nakazaki no estaría de acuerdo con ella, podría haber impugnado como corresponde a su derecho. Correcto. Le agradezco su presencia en el programa. Tenemos que ir rápidamente a otro corte y cumplir con la publicidad, pero esperamos estar nuevamente con usted para conocer los avances de estos procesos tan complejos, pero al mismo tiempo importantes para el país. Así Gracias. es. Muchas gracias. Pausa y regresamos. Nos vamos, se quedan con noticias a las 10. Hasta mañana. Ha sido un placer estar con ustedes como cada noche.